es lo que ejerce un líder y que ojalá tenga un cargo en el organigrama, porque va a ser un muy buen jefe. O sea, es aquel que logra que los demás hagan algo que no habrían hecho siquiera sin su influencia. Y es algo para bien, algo bueno, digamos. Algo bueno tanto para la empresa como para los trabajadores. Y coerción, que es el peor tipo la peor forma de ejercer poder, es con una amenaza, ¿no? Eh, quiero que hagas esto y si no lo tienes listo a fin de mes, eh, te voy a tener que bajar el sueldo, por ejemplo. Luego, me parece que aquí ya es como lo nuevo nuevo. eh, la autoridad, que es la forma, bueno, valga la redundancia, la forma formal de ejercer el poder porque lo establece la estructura de la empresa. Eh, eh, puede ser legal. De hecho, las empresas tienen que nombrar un representante legal. Eh, puede ser tradicional, que por solo hecho de tener un lugar en el organigrama yo voy a ejercer poder y voy a pedir que las cosas se hagan como yo pienso. Eh, o puede ser más carismática, ¿no? M- Más dependiente de los rasgos positivos de la personalidad de una persona, que ojalá, decíamos, ocupe un lugar en el organigrama y sea un líder. Eh, el organigrama, entonces, no solo refleja la estructura de la organización, sino que también la distribución de poder. Da autoridad formal y establece derechos, así como también deberes, pero derechos, responsabilidades o deberes y privilegios. Imagínense ustedes un ministro de la República y un seremi también acá en la región, tienen un chofer, ¿no? Ese es un ejemplo de privilegio. Y además gestionan recursos, toman decisiones y deciden, digamos. Hay que distinguir en una empresa autoridad de línea de autoridad o personal de staff. Es un anglicismo que se ocupa para definir, describir a las personas que no tienen gente a su cargo tomando decisiones en el día a día, que es lo que sí hacen los trabajadores que están en la línea. Acuérdense que siempre hay tres áreas en una empresa: eh, ventas, finanzas, operaciones o producción, y todos ellos están trabajando en la línea, en el día a día. Su trabajo es tomar decisiones todos los días, porque eso depende de que se maneje bien el dinero, de que se produzca bien el producto y de que se venda bien el producto. En cambio, el personal de estudios o de staff, ocupándose de anglicismo, es aquel que, dependiendo del gerente general, le prestan asesoría al gerente. También puede ser al gerente de línea o al gerente de área, de área, ¿no? Al gerente de finanzas, al gerente de producción, al gerente de ventas. Pero no toman decisiones del día a día, no influyen directamente en cómo se maneja la plata, ni en cómo se produce el producto, ni en cómo se vende, pero sí hacen análisis. Un área típica de staff es la fiscalía, por ejemplo, los abogados. Hay empresas que administran contratos bien complejos con sus clientes y necesitan, si la empresa es grande, va a tener un equipo de abogados que todo lo que se firma pase por su revisión primero. Otro ejemplo típico es literalmente el área de estudio, donde suelen partir trabajando muchos ingenieros industriales y guiados por un jefe. Ahí van a ayudar a hacer la planificación estratégica, van a hacer control de gestión, van a hacer la evaluación económica de proyectos de inversión,
etcétera. Estudios, ¿sí? Eso. Y luego hay una autoridad funcional para personas que quizá no son de la empresa, muchas veces son consultores externos o, bueno, en realidad no, si son externos no estaríamos hablando de ellos, son internos, pero son especialistas muy profundos en algún tema. ¿Ah? Y tienen momentáneamente o de alguna forma limitada una autoridad por esa experticia que tienen en un tema que hay que consultarles. O sea, son como staff, pero aún más específicos y profundos. Mm. Bueno, el poder llega, ya vimos, porque me gano ocupar un cargo, porque tengo características de liderazgo, porque y porque además tengo competencias, ¿no? O sea, una cosa son las características de mi personalidad y otras cosas son los conocimientos, habilidades y actitudes que yo traigo, aporto al trabajo en la empresa. Eh, y después ya un poco más rebuscado, eso de la oportunidad, de repente hay situaciones en las que una persona que no tenía poder puede aprovechar para empezar a tenerlo. Eh, Voy a decir algo que no sé si será el mejor ejemplo, pero si hay que, hay que fundir dos empresas, por ejemplo, y yo estoy trabajando en una, yo me puedo echar a morir o puedo empezar a ayudar, ¿no? Eh, y así. Eh, Algunos tipos de poder que se relacionan con crear relaciones fuertes con actores externos importantes, como pueden ser clientes, proveedores. Aquí dice competidores, pero yo creo que eso es un error. Eh, de alguna manera, alguien trabajando dentro de la empresa podría desarrollar una influencia sobre los competidores. No se me ocurre en este momento, pero quizás está puesto por eso. Y tecnología también. Hay cosas tan complejas de dominar que el que las domina, aun cuando no estuviera en el organigrama, empieza a ser líder y a ejercer poder. Imagínense, por ejemplo, lo que pueden hacer ustedes dentro de una empresa si saben ocupar bien la inteligencia artificial, eh, y esta empresa todavía no tiene a alguien encargado de eso, ¿no? Yo diría que esa es hoy día una de las maneras más rápidas de ascender en cualquier empresa. Esto no lo voy a repetir porque es más o menos lo mismo, ¿no? Aparece algo nuevo que es indeseable y a veces el poder se legitima por relaciones de parentesco. Se da mucho en las empresas familiares. Y es un caso complejo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Catalina, Valentina? Estoy un poco oscuro yo en una oficina acá de la UPLA. Pues, tuve que bajar las persianas porque estaba excesivamente claro, con mucha luz. Entonces como que me pasé al otro extremo. Pero ahí acomodé la cámara y creo que se ve mejor. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Súper. ¿Alguna pregunta? Sí, pero no con respecto a la materia, con respecto a la prueba. Ah, ya, ya. Terminemos esto rápido y metámonos en ese tema que no nos queda poquitito. Entonces, la cantidad de poder varía en el tiempo. Hay factores internos y externos. Por ejemplo, internos, eh, la comunicación o interacción o influencia entre personas, trabajadores, se puede facilitar por las condiciones estructurales y motivacionales. A veces hay mayor interés para ejercer control o influencia. Y salvo en situaciones de desastres, como podría ser un terremoto, un incendio, etcétera, no van a haber cambios significativos rápidos de poder. ¿Eh? Y la última característica relacionada con el poder aparece ahí como que el juego es de suma cero,
se refiere a que la influencia de poder entre las partes, eh, sobre todo cuando hay un conflicto, eh, algunos ganan y otros pierden, o todos pierden o todos ganan, pero lo que dejan de ganar es, es lo que gana la otra parte. Y por eso que entre el antes y el después, el cambio, la resolución del conflicto a través de ejercer el poder, eh, eh, deja a la organización con el mismo nivel de satisfacción. Vamos a terminar rápido esto y vemos un poco las evaluaciones. Yo al principio cuando partí grabando, partí por ahí y en el principio de la grabación les va a quedar la explicación, pero la voy a hacer de nuevo ya que estamos en vivo. Eh, bueno, eh, mientras más poder tengo, más decisiones puedo tomar y más profundas también. Si tengo mucho poder es porque estoy arriba, en la parte de arriba del organigrama. Y ahí se toman decisiones que son de carácter casi, no permanente, pero de muy largo plazo. Decisiones que son estratégicas. Eh, y otra característica que tiene el poder es que tanto esa persona que está ahí formalmente ocupando un cargo hace participar a los subordinados en la toma de decisiones. Hay líderes más participativos que delegan más el poder y hay otros más tradicionales, más antiguos que concentran el poder y crean pocos espacios de participación. Y eso uno lo puede ver en el mismo organigrama, ¿no? La descentralización es el grado en el que se distribuyen cuotas de poder para que así sea más eficiente la toma de decisiones, porque las decisiones de los problemas chicos las toman personas que están subordinadas a veces varios niveles por debajo en el organigrama. ¿Sí? Eh, y eso, bueno, puede ser por territorio, por departamento, por función administrativa, y por supuesto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que le hace ganar tiempo a los gerentes de alto nivel, porque solamente le llegan los problemas más grandes, más difíciles, pero también porque promueve la autonomía, la responsabilidad, el empoderamiento y el aumento de autoestima de las jefaturas medias que ahora tienen más oportunidad de tomar decisiones. Eh, Desventaja es que se puede hacer más difícil la coordinación y el control. Y requiero personas ocupando los cargos de mando medio que estén súper bien capacitadas. Eh, Bueno, ese poder se puede delegar simplemente por empoderamiento, que es la delegación a través de la designación de una cuota de autoridad, eh, y lo que les permite tomar decisiones independientes de la jefatura superior, eh, con beneficios, eh, lo cual aumenta la motivación, la autonomía y el compromiso de los trabajadores. Y aquí hay un par de ejemplos de estas empresas que yo no conozco. Se me olvidó cambiar este ejemplo. No alcancé a ver esto, pero yo hubiera puesto un ejemplo un poco más chileno, más cercano. Pero aquí lo que dice es que estas empresas, bueno, Ritz-Carlton es conocida, es un hotel de lujo. Sapos, a lo mejor la conocen, pero yo no. eh, Han empoderado a ciertos cargos para que puedan tomar decisiones que mejoran
la satisfacción del cliente y decisiones que se tienen que tomar a veces rápido y que no podrían esperar a que se dé una vuelta por todo el organigrama para tener respuesta. Eh, entonces, la autoridad se puede delegar, eh, y para eso hay que asignar, digamos, tareas en distintos niveles del organigrama. Eh, Hay un principio que seguir que se llama el principio de paridad y que quiere decir que la autoridad delegada debe ser igual a la responsabilidad asignada. Y además el trabajador va a pedir que la paga, el sueldo, también sea equivalente por esa nueva autoridad y esa nueva responsabilidad. Eh, y la delegación puede ser bien recibida, eh, y los gerentes deben estar dispuestos a confiar en las personas en las que delegaron parte de su poder y ser flexibles, laxos, permitir errores y al mismo tiempo establecer controles. Acá hay dos figuras de distintas partes de organigramas de distintas empresas. Quizá uno ve que normalmente en las ramas de la fabricación la estructura es mucho más rígida y el poder está mucho más delegado. La gente que trabaja en manufactura eh, tiene que tener eh, decisiones cada vez de menor amplitud en la medida que voy bajando en el organigrama, pero tiene que tener siempre un grado de decisión. Aunque sea chiquitito, la persona que está montando en una línea de ensamblaje, por ejemplo, no tiene muchas cosas que decidir, pero tiene un poder delegado. Eh, y típicamente la situación contraria se ve en áreas de investigación y desarrollo, de esas que en Chile en la práctica real hay pocas. Si yo estoy trabajando en Apple, por ejemplo, no acá en Chile que se dedica solamente a importar productos, a vender y a hacer satisfacción de cliente o postventa. Si yo estoy en Apple en Estados Unidos o en ¿cómo se llama esta que ya se llama Huawei? Bueno, en Samsung en Corea, esas empresas sí hacen de verdad investigación y desarrollo. Y las personas que trabajan en ese departamento tienen un alto grado de autonomía. No pueden tener un jefe encima que le esté haciendo una marcación personal del área chica. Al contrario, esas personas necesitan una supervisión muy lejana, muy abierta, que les dé el suficiente espacio para desarrollar plenamente su creatividad. ¿Se entiende la diferencia? Y para terminar, aquí yo puse una tabla que encontré en uno de los libros que tienen de bibliografía sobre la pérdida de poder, porque a veces, muchas veces en la vida, entender algo se logra más incluso cuando yo veo la situación contraria, ¿no? Y aquí hay tres ejemplos, voy a leer uno nomás, os voy a explicar uno. Eh, el primero ya lo acabo de explicar recién. Eh, el segundo es sobre el staff, y esto va a ayudar a que se entienda mejor qué hace la gente de estudio. Eh, Se da un problema cuando, y se nota a través de ciertos síntomas, cuando hay demasiada dependencia y los trabajadores que no son de línea empiezan a desarrollar como un aura de experticia, ¿no? Excesiva y se enquistan, forman islas, e incluso se aíslan y se resisten a los cambios. Eh, eh, y eso, aquí viene la asociación con el poder, los termina apartando de la asesoría a los trabajadores de línea y son relegados a tareas rutinarias, eh, perdón, a asesorías rutinarias y muy simplificadas,
Y cuando hay que hacer un estudio realmente difícil que se les podría haber encargado a ellos, ahora se les encarga a consultores externos. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ya, esa era la clase, terminar la clase del viernes. ¿Alguna pregunta, Valentina o Catalina, sobre la materia que terminamos? Ya. Veamos ahora entonces de nuevo, o sea, ustedes no estaban acá cuando yo dejé grabado la revisión del calendario y de las evaluaciones. Veámosla de nuevo. Eh, miren, estamos en... No, eso no. Estamos en problemas y tenemos que encontrar juntos. Yo les he hecho tres proposiciones y apareció conversando con ustedes el martes y complementado con lo que me dijo la persona que me hizo una capacitación el viernes en la tarde después de la clase, una tercera proposición que si a ustedes les parece es la que podemos adoptar para salvar la situación. Pasa, como ya bien sabemos, que nosotros tuvimos apenas una sola clase antes del paro y hoy día, que ya es 1 de julio, y habiendo terminado la clase, a propósito y entre paréntesis, re importante, con la clase de liderazgo ya tenemos la materia para la nota uno. ¿Ya? Eh, Me acaba de mandar un mensaje Zoom que me dice que esto va a terminar en 10 minutos. Me dejó hacer reuniones de 40 minutos nomás. Voy a tener que crear, cuando se corte, voy a tener que crear otra. ¿Ya? Y les mando el enlace. Eh, y entonces, acto seguido, terminando liderazgo, partimos la materia del módulo 2 que son solamente 3 clases. Y de ahí vamos a sacar una evaluación 2. ¿Ya? Y después parte la unidad que yo considero más entretenida, que es la de planificación estratégica, y de ahí sale una evaluación 3. Ahora, nos quedan 3 semanas solamente, partiendo hoy día. Y aquí hay que hacer dos ajustes para poder alcanzar. El primer ajuste es que necesitamos juntarnos 2 periodos los martes. Y así yo alcanzaríamos a ver hoy día, por ejemplo, gestión de personas, ¿eh? Que ya entraría para la nota 2. Y el viernes terminamos la unidad 2 viendo estructura y comunicación. Si pudiera hacerse así, si no, no alcanzamos. Eh, y para evaluar la unidad uno y la 2 y la 3 tendríamos que tener una evaluación por semana, porque nos quedan 3 semanas y son 3 unidades. Aún así, llegaríamos a la semana 19. O sea, alcanzaríamos a terminar justo en la semana 20, que es la última de la extensión del semestre, con un examen si es que alguien tiene que darlo. ¿Ya? Pero ahí perdimos la prueba, la semana para una prueba recuperativa que en principio, o sea, está en todos los programas y se utiliza para aquellos alumnos que por algún motivo de fuerza mayor justificado no pudieron acudir a alguna de las pruebas. ¿Ya? Y yo no quiero hacer nada que no esté en regla. Eh, entonces, la primera medida para salvar la situación es tener 4 periodos semanales, 2 presenciales los viernes, que ya lo hemos tenido, y 2 a distancia los martes. Y la segunda medida es que eso no nos deja tiempo, porque ya no hay más tiempo, para hacer presencialmente las evaluaciones. ¿Ya? Y por ahí va un poco la pregunta de Valentina. Eh, y aquí tomé una recomendación del profesional del área de apoyo docente que me atendió el viernes y me dijo que las evaluaciones se pueden hacer asincrónicas y que de hecho él lo hace. Y muchos profesores en la UPLA lo hacen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ocupar la potencialidad que tiene el sistema y en la que yo fui capacitado. Así que saliendo de la clase de hoy día, yo voy a empezar a crear la primera evaluación. Eh,
Y una vez que esté lista, eh, ya la pueden contestar, digamos. Eh, yo estoy pensando hacer pruebas con la misma mecánica que he hecho en los otros dos cursos que estoy dictando en la UPLA este semestre. Es decir, pruebas de alternativas con una respuesta correcta. Y la única diferencia, bueno, hasta ahora todas las que he tomado en los otros cursos han sido en papel, pero también van a empezar digitales. Aparte de esa diferencia que va a ser dentro de la plataforma, la única diferencia en el caso de ustedes es que no la vamos a tomar en horario de clase, sino que ustedes van a tener un tiempo para contestarla en un horario de las que esta persona del viernes me dice que son horas de carga de trabajo autónomo. Eh, y ahí nos tenemos que poner de acuerdo en el periodo que más les convenga, a mí me da igual. ¿Sí? Ustedes pueden elegir el día y el horario. Y la idea, como es una prueba corta, basta un periodo. Comentarios. ¿Podrían ser los martes? Porque ¿Sí? al menos nosotras no tenemos clase. Fabricio creo que es el único que tiene clase. Y César Ajá. me parece también que tiene clase. ¿Martes a qué hora? No sé, eso tendríamos que conversarlo con nuestros compañeros. Ya. Entonces, ya. Sí puede ser perfectamente los martes y nos podemos terminar de poner de acuerdo este viernes. Eh, y yo en la plataforma fijo para el próximo martes, a la hora que a ustedes les convenga, la evaluación para la nota uno. ¿Ya? Con la materia hasta ahora, que vimos hasta la última terminación recién de la clase que quedó una parte abierta el viernes. Lo único es que vamos a repetir lo mismo para la nota 2 y para la nota 3 y esas tienen que quedar hechas. O sea, como yo no les voy a pedir una prueba para el viernes, porque recién terminamos la materia, va a ser el próximo martes, ya supimos eso. Nos quedan en esa misma semana que viene y la otra, dos notas más aparte. Entonces ahí va a tener que apretarse. O sea, a lo mejor la nota 2 va a tener que quedar para el viernes 11, que es el viernes de la próxima semana, y la nota 3 para el viernes 18. O, o una un viernes o cualquier otro día que ustedes elijan y la otra el martes 15, dado que tienen más tiempo los martes. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? No es necesario que lo terminemos de cerrar ahora. Lo podemos ver en persona cuando nos juntemos el viernes. Lo que sí yo voy a hacer hoy día, eh, terminando acá, es construir la evaluación 1 y implementarla dentro del sistema para publicarla el día martes a la hora que acordemos, según lo que más les convenga a ustedes este viernes. ¿Se entiende? ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, sí, sí, faltan muchos. Están ustedes dos nomás y faltan muchos. Entonces el viernes lo vamos a hablar de nuevo y ahí lo vamos a acordar según lo que más les convenga a ustedes. Pero en principio es eso. Solo tenemos 3 semanas partiendo hoy y tenemos que tener un régimen súper intenso para poder terminar todo bien. Eso. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Oye, entonces, bueno, el viernes le vamos a preguntar a todos, pero les pregunto a ustedes dos ahora, que son las únicas que están. Si seguimos a un segundo periodo para poder avanzar con la materia que si no lo hacemos vamos a tener que poner otro día, no sé cómo, digamos.
Pero yo tengo preparada la clase de gestión de personas, que es lo que sigue a continuación. Y, y tenemos que pasar, como les decía, eh, la materia en 4 periodos semanales. Todavía nos quedan 15 minutos, pero no voy a alcanzar a pasar todo el tema. Y eso significa, si no tenemos un segundo periodo hoy día, que esto se va a correr todo y va a haber que agregar otro día en alguna otra parte. ¿Mm? Bueno, No, profe, siga nomás. No, que siga, eso era lo que quería decir, solo eso. ya, ya, súper. Entonces, nos quedan 15 minutos, creo, de este periodo. Vamos a salir a un recreo y seguimos. Yo estoy acá en la UPLA y tengo toda la tarde para ustedes. Ya. A ver, voy a cerrar esta presentación. Todas estas presentaciones las tienen ustedes en el portal, ¿ah? En formato PDF para que queden más livianas. Eh, Hasta ahí entonces la materia de la primera nota y ahora partimos la materia de la segunda nota. El primer Yo lo puse en un aviso y además se lo mandé a usted por correo, pero no sé si el resto lo verá. En todo caso, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. ¿Me escucha, verdad? No le, La escuché, pero no la entendí. Ya. Súper, gracias. Entonces, hasta antes de esta grabación, lo que vimos casi todo presencial y la primera parte de hoy día que ya les voy a mandar el enlace para que lo vean, los que no han podido asistir sincrónicamente, es la materia para la nota uno que le vamos a poner fecha el viernes, cuando nos veamos. Y aquí con gestión de personas, esta clase eh, que debió haberse hecho en la semana 6 del semestre, partimos la materia entonces para la nota 2, ¿ya? Y no sé si se acuerdan, bueno, me voy a saltar esta activación porque resulta un poco divertida, pero el viernes cuando nos veamos le voy a hacer una pregunta de la clase de hoy. A ver. Todo pasa por nosotros las personas y gestionar estratégicamente a las personas es un proceso que tiene un ciclo, tiene etapas ordenadas, ¿no? Y que para mí y mucha gente eh, tiene como centro el cultivo, desarrollo de competencias, ¿no? Piensen que en un proceso de gestión de empresas primero va la planificación estratégica, luego el diseño de una estructura y en tercer lugar eh, el llenar los cargos de la estructura con personas, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo entro a esta rueda? eh, por la organización o por la atracción. La atracción es todo lo que la empresa tiene que hacer para llenar los cargos con las mejores personas posibles, ¿no? Y eso se hace de acuerdo a la organización, o sea, van a haber procesos de selección de personal pensados y específicos para cada cargo definido en el organigrama. Una vez que los cargos están todos ocupados, y estoy pensando en una empresa que se creó recién, pero las empresas en las que van a trabajar ustedes ya existen de antes, eh, y aunque estén ocupados, nos vamos a preocupar de que las personas que ocupan actualmente los cargos tengan la mayor cantidad de competencias posible. Cualquiera sea la forma en que se llenó la vacante,
El tercer paso es eh, evitar que las personas se vayan, ¿no? Y a eso se refiere la cajita del tercer paso de retención. Y vamos a ver algunas técnicas eh, para eso. Luego las personas eh, se ponen a trabajar, digamos, cada una en alguna función específica, aportando siempre el plan estratégico y de acuerdo al cargo que haya llenado en la estructura. Y desde el punto de vista de gestión de personas, eh, ahí lo que incluye la gestión estratégica de personas es trabajar en desarrollo, ¿no? Eso significa en gran parte capacitación. Ahora, el plan de capacitación nace de la evaluación, que es lo que está aquí al final. Una vez que la gente está trabajando, se va a desempeñar y yo tengo que medir cómo fue ese desempeño. Tengo que hacer lo que se llama una evaluación de desempeño y voy a descubrir cosas buenas y cosas malas, como en cualquier evaluación. De las brechas que hay entre lo que se planificó que se podía dar y lo que en realidad se dio, surge el plan de capacitación, porque esas brechas denotan falta de competencias, falta de conocimiento, falta de destrezas o falta de actitudes. Ahora, hay situaciones graves en las que no hay ninguna capacitación que salve el problema. Y esa gente en una empresa va a terminar tarde o temprano, si es que normalmente se le da más de una oportunidad, pero si no las corrige, lo van a terminar despidiendo. Entonces aquí hay un proceso de desvinculación que habría que agregar, ¿no? En la mayoría de los casos, esa evaluación determina un crecimiento de uno como trabajador dentro de la empresa. Eh, ¿Por qué competencias? Porque son las competencias, nuestras competencias, como personas, como individuos trabajadores y también grupales. Ya vamos a ver de eso, creo que en otra clase, o incluso en otro grupo, no me acuerdo bien. Eh, en otro curso se trata más de eso, de las grupales, pero con la mirada individual es lo que yo sé hacer bien, lo que yo conozco bien y lo que yo tengo como buena actitud, lo que me permite desarrollar procesos de trabajo con excelencia y esos procesos crean valor al cliente externo, si es que hablamos de la compra de un producto de la empresa y la satisfacción de alguna necesidad de ese consumidor final, o clientes internos, si a lo mejor mi proceso en el que yo estoy trabajando y en el que voy a trabajar siempre, quizás mientras ocupe un determinado cargo, le genera un insumo a alguien que también está trabajando en la empresa en otra área. O sea, tenga o no tenga contacto directo con un cliente externo, siempre voy a tener un cliente. Siempre lo que yo hago es creación de valor para alguien, ¿no? Y en muchos casos, mi cliente es otro trabajador de la empresa, eso le llamamos cliente interno. Ahora, en la medida que haya muchos clientes externos que nos prefieran porque de adentro hacemos las cosas bien, creamos valor a través de un producto o un servicio, eh, le damos, por supuesto, satisfacción a los dueños de la empresa en cuanto a la generación de recursos que ellos quieren por el riesgo que incurrieron en la inversión que hicieron. Y la base para que todo ese círculo funcione bien
aquí aparece como línea, pero más adelante vamos a ver que esto es un círculo virtuoso, son las competencias. Entonces, aquí está mejor mostrado. Aquí yo parto donde tengo que partir. De hecho, voy a borrar incluso esto. Planificación. Uno siempre se sienta a pensar primero. Y desde ahí sale la estructura que se representa por el organigrama y ahí viene la selección de personas o atracción, sobre todo si es que es una vacante nueva. Y de acuerdo al trabajo, al desempeño, que yo voy a tener que saber previamente cómo medir, voy a hacer una evaluación y voy a hacer la comparación. Y ahí voy a ver a quienes me interesa retener. Si quédense con esta gráfica, lo voy a corregir. Voy a eliminar la otra y voy a subirla de nuevo, actualizada. De ahí yo veo a quienes tengo que desvincular, que son una minoría muy pequeña, y con quienes puedo seguir trabajando y cómo los tengo que eh, eh, capacitar para que adquieran las competencias que les faltan. Eso es desarrollo. ¿Sí? ¿Se entiende? Catalina sola, Valentino no llegó. Ya, todavía no. Eh, bueno, y esta otra figura lo que dice es que la empresa tiene que lidiar eh, con en tres esferas, ¿no? La organización, el sistema gerencial, básicamente el organigrama, la tecnología, eh, que muchas veces se manifiesta en la ingeniería industrial siempre, tanto como informática o como maquinaria, digamos, que hoy día no existe sin informática tampoco, y en los aspectos sociales, las personas, las relaciones entre equipos, eh, el comportamiento, de ahí la ciencia conductual. Y, y como confluye todo esto, siempre hay situaciones complejas de riesgo y con incertidumbre. Eh, entonces, ¿ustedes aprendieron a ver una empresa como un sistema abierto en el curso de desarrollo organizacional? Eh, por eso sabemos que fuera de la empresa hay actores con los cuales la empresa se comunica, los más inmediatos, clientes, proveedores, eh, y algunos grupos internos también, trabajadores, los gerentes, los dueños o accionistas, los acreedores a quienes les pedí plata prestada, si es que lo hice, ¿no? Eh, y afuera también otras entidades sociales, como podría ser, por ejemplo, la comunidad de astrónomos de Chile que se opone a un proyecto de inversión de fabricación de hidrógeno verde en el norte. Y el gobierno, que siempre va a estar más o menos presente dependiendo de la industria en la que yo esté trabajando o dentro de la cual está inserta la empresa. Eh, y eh, entre izquierda y derecha ahí, lo que vemos es que aquellas decisiones en la esfera de atracción, de búsqueda de personas para un cargo, la mirada está hacia ese mercado laboral, ¿no? Sentado por en esa figura por la sociedad. Decisiones financieras, que son las que representa la figura de la izquierda, la excluyen, y ahí la opinión está más en una mirada interna. Ahora, hay una tensión entre y esto es como modo contexto, ¿ah? Hay una tensión entre lo que busca la empresa y lo que buscamos nosotros como personas trabajando.
no tenemos los mismos intereses que tiene la empresa. La empresa o la organización busca utilidad, eficiencia, calidad, bajar los costos, aumentar las ventas, etcétera, etcétera. Y nosotros, aparte de un sueldo y aparte de un trabajo estable, que quizás sean las dos cosas más buscadas por una persona, necesitamos un piso higiénico, como le llaman algunos, condiciones adecuadas de trabajo, un computador que funcione, una silla que no moleste, etcétera, y crecimiento profesional, ¿no? Yo quisiera aprender temas nuevos, yo quisiera tener más responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son intereses que no coinciden en los tiempos muchas veces. Y acá hay una lista, por ejemplo, de cosas que una persona busca y cosas que la empresa busca de las personas. O sea, nosotros trabajadores esperamos algunas cosas de la empresa y la empresa espera algunas cosas de nosotros, personas trabajando. Eh, Ahí hay muchos, muchos, muchos elementos. Y vemos que las expectativas, los intereses de ambas partes son distintos. Y eso genera una tensión. Bueno, la lista anterior se puede resumir en esto. Como personas, a ver, al revés. La empresa nos ve, esta es una caricatura, por supuesto, porque la vida nunca es tan blanco-negro, siempre hay matices con escalas de grises entre medio, pero siguiendo la caricatura, la empresa nos ve como recurso eh, y va a utilizar nuestras competencias y nos va a dar un trato más o menos estándar general. Y nosotros que somos personas, tenemos características individuales de personalidad y tenemos aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos personales. Queremos un trato personal e individualizado. Acá hay otra dimensión por la cual se presenta, se hace patente esa tensión, ¿no? Y frente a eso, eh, la empresa proporciona contribuciones eh, como el sueldo, otro tipo de beneficios, capacitación, seguridad y oportunidades de vez en cuando, eh, para atender las necesidades de las personas. eh, y nos pide que nosotros demos a cambio trabajo, esfuerzo, competencias, incluyendo las habilidades, nuestro tiempo y compromiso. Y ahí hay un intercambio, digamos, ¿no? Y para eliminar la tensión, la clase no va para allá, pero para eliminar la tensión se firma lo que se llama el contrato social, que por una parte es literalmente o textualmente un contrato de trabajo, pero mucho más allá que eso, que el contrato formaliza una relación de trabajo, es el acuerdo eh, psicológico por el cual yo me comprometo, ¿no? A dar gran parte de mi tiempo y trabajo, esfuerzo, etcétera, a cambio de un salario y otro tipo de beneficio. Entonces, eh, la empresa tiene recursos, llega a ser competitiva si es que logra definir primero bien un plan estratégico y sobre todo si llega a implementarlo. Eh, y para eso tiene que identificar cuáles son las competencias esenciales que la estrategia exige. Y identificar las competencias tiene que desarrollarlas, si es que la gente que trabaja hoy día no las tiene, ¿no? Eh, entonces, uy, la,
A ver, esto es como más en detalle de lo mismo nomás. Eh, yo tengo que lograr que mis trabajadores estén alineados con la estrategia. Eh, y en cuanto a sistemas, servicios, estructuras, prácticas, pero sobre todo en cuanto a las competencias eh, que las personas tenemos y aplicamos dentro de la empresa. Solo así la empresa consigue lo que busca, que usualmente tiene que ver con ganar más dinero. Y eso se logra con mayores ventas, más participación en el mercado, mayores eficiencias, menores costos, y la unión de esas dos cosas hace que la empresa sea más rentable. Eh, entonces, la administración de personas, que ya vimos por el ciclo, la figura circular, digamos, que contiene, se compone de muchas cosas que esa primera figura más resumida no nos muestra, ¿no? Eh, Casi todos aparecen acá, pero por ejemplo, bueno, de la capacitación hablamos aunque no aparecía explícitamente. Incluso antes hay que diseñar bien los cargos. Eh, la comunicación, las relaciones son elementos esenciales también. Eh, 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 em, y acá se ven todavía más detalladas algunas herramientas. Eh, Esto lo vamos a ver más adelante en el curso, en la clase de estrategia, así que lo podemos olvidar por ahora, ¿ya? Esto lo vamos a ver más tarde, más adelante, quiero decir. Ojalá el viernes de la próxima semana. A ver, sí, por ahí. Eh, y esto yo lo puse, está de nuevo en uno de los libros que tienen la bibliografía, pero no me gustó para nada, y por eso que lo digo, porque se asocian áreas de la empresa a categorías que son súper discutibles. De nuevo va a depender de lo que haga mi empresa y va a depender de en qué industria está trabajando, para decir, por ejemplo, si investigación y desarrollo es complementario o estratégico. Si yo estoy en Apple en Estados Unidos o en Samsung en Corea, ese es absolutamente estratégico. Eh, pero también da algunas lecturas básicas que sirven. Eh, Estoy tratando de encontrar alguna. Eh, Servicio cliente, por ejemplo, la clasifican como una eh, actividad central, eh, y eso está bien, pero también es discutible. Depende, todo depende. Y acá me parece que hay un error garrafal cuando ponen operaciones de manufactura como una unidad de apoyo. Eso debería ser central o estratégico, ¿no? Eh, bueno, les preguntaba yo, no es la primera vez que les muestro este tipo de figuras, se llaman mapas estratégicos, les preguntaba cuando lo vieron la primera vez si tenían alguna noción de esto. Me dijeron que no, no importa ahora, lo vamos a ver con detalle en la parte de estrategia del curso, pero por ahora solamente una visión anticipada de cómo este mapa estratégico es la herramienta que tiene la empresa para contar la historia de éxito, la historia, sobre todo la historia de éxito futura de la empresa. Es una manera de organizar lo que hay que hacer para que la empresa cumpla su estrategia. Y fíjense cómo el inventario
inventario de competencias que se tiene que hacer aparece aquí al medio, porque de eso depende todo el éxito posterior. ¿Ya? Solo destacar eso. Hay otro modelo que creó una consultora muy famosa que se llama McKinsey, que habla de las 7 S y que divide las dimensiones importantes de una empresa en aspectos duros y suaves, más conocido en Chile como blando. Fíjense que al medio están los valores. ¿Eh? La estrategia, la estructura y los sistemas son aspectos duros y abajo están las personas. Las competencias aquí representadas por las habilidades o destrezas, que en realidad es un tipo de competencia. El otro es el conocimiento y el otro es la actitud, eh, que tienen todos los trabajadores de línea y de estudio que ahí aparecen con el anglicismo de staff, ¿no? Y estilo que va al margen, o sea, no hay ninguna de las anteriores tiene que ver con particularidades propias de, de la, o sea, de la personalidad, la manifestación eh, en el entorno y en la acción de la psicología humana, digamos. Todo eso es suave. Y acá, de nuevo, otro mapa estratégico. Esto lo vamos a explicar en extenso más adelante, pero de nuevo solo observar que acá abajo, donde dice personal, estoy midiendo algunas cosas de los trabajadores que yo quiero que se mejoren, entonces se pone acá como objetivo lograr mayor estabilidad del gerente de una tienda. Eh, y fíjense que de ahí se desprende que se va a ejecutar una de varias iniciativas, es capacitación de 40 horas. ¿Eh? Entonces, todo pasa por las personas. Es en desarrollar personas que se juega el partido de cumplir la estrategia. Eh, Esta es otra manera de ver la importancia que tienen las personas. Partimos ahí de nuevo en planificación o planeación, estructura, organización, integración de personal, la parte verde, y en cómo yo tengo que nutrir, capacitar a esas personas para que ejecuten bien lo que tienen que cumplir de acuerdo al lugar donde están, eh, y en cómo hay que capacitarlas, digamos, para relacionarse bien, eh, tanto en el ambiente externo o interno. Eh, Interno, sistemas de la empresa, base de conocimiento corporativa, eh, inventario de competencias, o algunos le dicen capital de talento, y externo, relaciones con clientes y proveedores principalmente. Y el talento, yo ahí tengo una diferencia con este autor que tienen en la bibliografía. Por un lado está relacionado, o sea, nace de las competencias que tenga cada trabajador, también de la cultura laboral o cultura organizacional, que de alguna manera son esas mismas competencias eh, que aparecen en el trabajo en equipo, en un grupo y en todos los grupos de la empresa. Eso es la cultura completa de la empresa, poniendo énfasis en 5 elementos que son... hay varias maneras de definir eso, pero a mí me gusta una que es bien pragmática porque es más fácil medirla después. Y esos 5 factores serían liderazgo, trabajo en equipo, motivación, eh, clima
Y se me olvida el quinto, alineamiento. ¿Ah? De eso hay una clase entera en el curso que tienen después en quinto año. Y la estructura yo no la habría puesto acá. La estructura organizacional para mí no tiene que ver con el capital de talento, más excepto, claro, cuando se diseñó. La organización del trabajo es muy importante y por eso está puesto aquí, porque yo necesito capital humano para lograr un buen diseño, pero una vez que la estructura está hecha es un factor duro, como veíamos que lo ponían acá, el modelo de las 7S de McKinsey. A todo esto se llama 7S porque todas esas palabras en inglés empiezan con S. ¿Ah? Skills, habilidades, style, estilo, stuff, shared values, valores compartidos, strategy, structure y systems. Por eso se llama así. No funciona en castellano. Entonces, lo que invito a revisar en la clase con este tema de hoy es ir viendo uno por uno todos los elementos de la rueda que presentamos hace un rato. Pero antes de meternos ahí, ¿hay alguna pregunta? Me avisa aquí Zoom que va a terminar en 10 minutos. Vamos a llegar hasta donde podamos y después yo voy a tener que hacer lo mismo, crear otro enlace que se los mando por aula o por correo. Bueno, ya sabemos, primero va la estrategia y después la estructura, y el diseño es fundamental. Para eso sí se necesita talento humano, capital de talento, capital humano. Eh, especialmente a la definición, en la definición de los objetivos estratégicos. O sea, ¿qué se quiere alcanzar? Que es como la bajada al trabajador del plan estratégico y cómo se va a medir y cómo se va a pagar después o cómo se va a evaluar y eventualmente remunerar después. Todo debería estar alineado. También, especialmente, eh, es importante la definición de qué cosas se hacen, tareas, proyectos, ¿no? Debieran hacer aquellas que cubran las brechas que hay que aparecen al momento de hacer control de gestión en los indicadores que monitorean el cumplimiento de esos objetivos. ¿Sí? Y ya lo hemos dicho muchas veces, en la definición de un plan de capacitación que detectando brechas, eh, o sea, mucho antes del plan de capacitación, esto está puesto aquí en planificación porque para cada cargo de la estructura, yo tengo que pensar cuáles son las competencias que tiene que tener la persona que lo va a ocupar para desempeñar bien ese puesto. Esta figura, que se ve muy complicada, no tienen, es un poco más de lo que hemos hablado, pero poniendo acentos en algunos elementos que hasta aquí no habían aparecido. Eh, la estructura no puede ser tan rígida, tiene que ir cambiando en el tiempo, ajustándose a las condiciones que cambian el plan estratégico, porque afuera de la empresa todo cambia todo el tiempo. Y eventualmente podría necesitarse, por ejemplo, lo que aparece acá abajo, de hacer una reingeniería, y eso normalmente es un cambio profundo en una empresa. Puede afectar no solo la forma en que se hacen las cosas, sino que a la estructura misma. Eh, Esto también tiene que ver con el proceso de desarrollo de la estrategia y eso lo vamos a ver más adelante. Se escapa un poco esta figura del manejo de personas propiamente tal. ¿Mm? Eh, en una estructura, que queda representada por el organigrama, que es lo que estamos viendo, y que tiene varios niveles jerárquicos, hay que atender esto, digamos, en cuanto a que las personas
tienen esta organización formal y por lo tanto tienen responsabilidades y líneas de comunicación formal, pero también están las informales, ¿no? Y se dan muchos espacios de comunicación y de creación incluso de ideas de trabajo en el pasatiempo o en el café de la mañana, etcétera. Esto distingue un poco o incorpora el concepto de organización informal que está imbuida dentro de la organización formal que se ve con el organigrama. Eh, y bueno, hay muchas maneras de planificar la estructura. Eh, Se va a cortar la grabación, va a tener que hacer otro zoom. Ah, no, pero todavía quedan 5 minutos. Eh, y yo la puedo hacer más o menos rígida. Una organización muy rígida, eh, muy jerárquica, eh, puede llegar a tener muchos niveles y eso va a significar una supervisión muy estrecha, va a haber mucho control. Pero eso mismo, al mismo tiempo, eso es una desventaja, ¿no? Porque la empresa, la gente, y especialmente algunos, eh, empezamos a sentirnos incómodos, digamos. En el otro extremo, el diseño de una estructura con amplio margen de acción para cada cargo eh, tiene ventajas para los jefes en el sentido de que eh, se delega, hay una obligación ahí para delegar y por lo tanto le van a llegar menos problemas difíciles. eh, y tiene también desventaja en el sentido de que, por ejemplo, algunas jefaturas sobrepasadas por la cantidad de trabajo puedan transformarse en cuellos de botella porque no tienen tiempo para alcanzar a decidir todo lo que les llega, ¿no? Eh, Me quedan 5 minutos para que se corte la grabación. Entonces, si vemos la empresa con su frontera, afuera los clientes y los productos que les vendemos, y a la derecha y afuera a la izquierda los insumos, materias primas que compramos de proveedores, adentro modelo de negocio, tecnología, sistema administrativo humano eh, con manejo de información, eh, vemos que un tipo de diseño que repercute en consideraciones sobre la gestión de las personas puede ser como, tal como estaba describiendo en esta figura, por proceso. Pero hay muchas otras formas de organizarse. Eh, Gestión de personas, tal como lo establece este libro, que no me acuerdo cuál es el que tienen en la bibliografía, y tiene que ver con todos estos puntos. Y para cada uno de estos puntos hay un capítulo en el libro, algunos de los cuales ya hemos mencionado. Eh, entonces, la cadena lineal de creación de valor, que en realidad vamos a ver más adelante que es un círculo virtuoso, y que busca de parte de los dueños de la empresa un resultado que es ganar más dinero, se logra y se basa en la existencia de competencia de los trabajadores. Por lo tanto, yo voy a tener que buscar llenar los cargos con las mejores personas posibles. Y eso, una vez que ya está todo diseñado y termina el proceso de planificación, tiene que ver con este segundo subproceso de atracción, ¿no? De cómo encuentro yo
trabajadores idóneos para el plan estratégico que hoy día tiene mi empresa. Eh, y aquí yo acudo a fuentes externas o internas. Yo podría querer promover a una persona que ha demostrado ser un muy buen trabajador, o bien yo podría determinar que en la organización actual no hay nadie que requiera, o sea, que tenga las competencias que el cargo requiere y por lo tanto voy a salir afuera al mercado laboral. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí en este organigrama podemos ver la cantidad de competencias y un sistema de puntuación de las personas con nombre y apellido que están hoy día en la organización disponibles para una promoción. ¿No? Y yo podría discriminar con bastante detalle eso, categorizarlos. ¿No? Hay algunos que están listos para ascenso y otros que están descartados. ¿No? Algunos que necesitan un año para que adquieran más experiencia y... Hola, hola. Haciendo... Ánimo. Sí. ¿Dónde vamos? ¿Gestión de personas? ¿Por qué no tengo...? En general, lo más común que hacen... Sí, lo más común que hacen las empresas es contratar a gente nueva de afuera, pero se les olvida que tienen una base riquísima, potencial para cubrir las vacantes nuevas dentro. Eh, sí, absolutamente. Sí, totalmente. Claro. Y ese es el tipo de decisiones que les va a tocar tomar a ustedes después. En algún momento de su carrera, ustedes mismos van a tener que decidir si prefieren ascender a alguien o traer a alguien de afuera. Lo que dice acá la lámina de la presentación es que yo puedo mapear al equipo que ya tengo trabajando y puedo categorizarlos. Y hay algunos que se les puede ascender con lo que ya han demostrado y hay otros que los puedo ascender en un año más si les entrego una capacitación que les falta. Y hay otras personas que no, se van a quedar haciendo lo que están haciendo para siempre. Eh, ahora, si me voy al... Bueno, antes de ver lo de la atracción de personas externas, eh, es muy sano que una empresa practique eh, la, no sé si se dice así, contratación interna. ¿No? Eso es desarrollo de carrera, eso es motivación. Eh, eh, eso genera, eso genera una cultura laboral positiva, cada vez más rica si se repite. Y al revés, si no se hace, puede generar resentimiento. ¿No? ¿Por qué si yo estaba listo, he cumplido todo y he demostrado que tengo todo, no me pusieron en tal cargo y trajeron a esta persona nueva que, no sé, son temas complejos en la administración de personas. A veces la empresa se propone traer a alguien de fuera porque necesita cambiar la cultura, necesita que no esté además empapado de algunas prácticas culturales que podrían ser negativas. Entonces se da de todo.
Y la respuesta siempre es depende. Y, y esas son decisiones que les van a tocar tomar a ustedes mismos más adelante. Eh, eh, Acá lo que muestra esta otra figura es, me acabo de dar cuenta que no ajusté tampoco están tapando el logo de la universidad, pero bueno, lo voy a arreglar y se los voy a actualizar. Eh, es que independientemente de si yo llené una vacante en un cargo con alguien de adentro o con alguien de afuera, bueno, primero lo tuve que haber hecho muy bien. Y para eso existe la rama de la psicología organizacional o laboral. Eh, Son los psicólogos los que han desarrollado un montón de técnicas eh, eh, para administrar bien un proceso de selección, entre otras cosas, por ejemplo, con entrevistas basadas eh, centradas en descubrimiento o demostración de competencia. Muchas veces se ocupa algo que después van a conocer como modelo STAR, que debería verse acá, no sé por qué no está en el programa. Y eso, por tu supuesto, supone que alguien antes tomó las decisiones de diseño previas satisfactorias, adecuadas. Pero en cualquier caso, cuando la vacante se llena, lo normal es hacerle a esa persona nueva una inducción, sobre todo si es nueva de afuera, pero también a las personas que son promovidas internas, hay que hacerles una inducción en los temas nuevos del cargo nuevo. De inducción se refiere como a contarles antes de todo sobre la empresa y en particular sobre el cargo, sobre las tareas, funciones del cargo. Eh, y bueno, de ahí la persona parte trabajando, digamos, y cae en las otras partes del círculo que ya vimos. Eh, ¿En qué casos conviene traer a alguien de afuera o alguien de adentro? Depende nomás. Hay que tener mucho tino. No promover gente adentro podría deteriorar gravemente la cultura laboral. Y si la estrategia requiere competencias nuevas, y no solo eso, sino que, como decía, que requiere un cambio de cultura, me va a convenir traer a alguien de afuera que venga con otra mirada y que no tiene, no solo algunos, no tiene algunos sesgos, sino que tampoco a lo mejor tiene algunas malas prácticas que están adoptadas ya en la cultura de la empresa. Entonces va a depender, hay que equilibrar todo eso. Eh, Uy, no puedo avanzar, ahí sí. Sí, 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 sí. Por eso que no es fácil administrar empresas, gestionar empresas. Siempre hay más de una alternativa y por lo tanto hay una decisión que tomar. Y cada camino a elegir hay que analizarlo bien y ahí hay otras técnicas, digamos. Desde el FODA, que es más viejo que el hilo negro, hasta una evaluación económica, que también es re vieja, digamos, pero que permite eh,
tratar de orientar la decisión a criterios bien objetivos, si es que se le puede poner número a todo. Eh, no, no es fácil. Bueno, al final los que ascienden, ya sea porque se cambian de trabajo o porque suben dentro de la misma empresa, son los que tienen esa capacidad de tomar buenas decisiones. Ya, el segundo subproceso de la rueda de gestión de personas, no sé si era el segundo, no, no es el segundo, ya vamos bastante más avanzado. Una vez que la persona, el tercero en la rueda actualizada, una vez que primero se diseñó todo, luego se llenaron los cargos, luego la gente empieza a trabajar y hay que definir bien, eh, a ver, esto nos invita a adelantar algunos temas de planificación estratégica, pero si bien lo vamos a ver más adelante, hay que definir bien qué hace esa persona. ¿Qué hace esa persona para, o sea, qué significa un buen desempeño? Significa que ese trabajador alcanzó los objetivos que se diseñaron para ese cargo. Y esos objetivos son medidos por indicadores clave de desempeño. Entonces hay ciertas tareas que también hay que conocerlas muy bien cuando uno llega a trabajar o ocupar un cargo nuevo, que son las que me permiten ir haciendo que los objetivos, perdón, que los indicadores de ese objetivo vayan teniendo números que se parezcan a lo que se plantea como ambición, como un número deseado, que se llama meta. La persona que se desempeña bien es aquella que ejecuta las tareas adecuadas para mejorar el valor de sus propios indicadores clave de desempeño. El objetivo de negocio que se le asignó al cargo, él o los objetivos, eh, se consideran cumplidos cuando los valores de los indicadores alcanzan los valores meta. Eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. ¿Y qué tengo que tener yo para hacer, para ejecutar bien, para desempeñarme bien en esa lista de tareas? Ya hemos hablado de las competencias. Necesito, además de eso, recursos más tangibles, herramientas, un computador, pero no solo el computador, un software especializado de estadística o un modelo matemático del tema que sea, o pala y picota, digamos, dependiendo del cargo. Y necesito también otro recurso que lo hemos mencionado al pasar, que es como la parte blanda grupal, la cultura laboral. ¿No? Solo, o sea, no basta con que yo esté muy preparado. Yo tengo que estar muy preparado y tengo que tener mucho conocimiento, muchas destrezas y muchas actitudes buenas. Esos son como los tres tipos de competencias. Pero además necesito buenas herramientas y además necesito una buena cultura laboral. Em, Y en la medida que yo tenga esa condición de base y particularmente pueda poner en acción mis competencias, voy a poder hacer un trabajo bueno, bien hecho. Y la evaluación de desempeño no es otra cosa que medir el valor de los, o sea, para mí humildemente, ¿ah? Si hubiera otro profesor, a lo mejor diría otra cosa, pero para mí una evaluación de desempeño bien hecha no es otra cosa que medir los números de los indicadores que están asociados a los objetivos del cargo. Y desde ahí nacen, o sea, desde la realidad nacen diferencias. Yo nunca voy a lograr el mismo resultado que alguien pensó por mí que este cargo tenía que alcanzar. A veces voy a excederlo y muchas veces voy a tener una brecha, un déficit. Y desde esa brecha nacen ajustes, decisiones que alguien tiene que tomar por mí o que yo mismo ojalá pueda tomar para mejorar mi desempeño en el futuro. Al mismo tiempo que de esa misma brecha también nace como un inventario
brechas de competencia y por lo tanto la posibilidad de hacer un buen plan de capacitación. Esta evaluación de desempeño es clave y es muy fácil hacerla mal. Para mí tiene que tener lo que dije recién, porque la empresa cumple su estrategia en la medida que todos los objetivos de negocio se cumplen. Y yo tengo que estar midiendo avance y especialmente las desviaciones para corregirlas, ¿no? Y ahí está dicho todo, lo demás. eh, este libro, que no está en la bibliografía del curso de ustedes, pero sí está en la bibliografía de otro de esta secuencia de cursos de desarrollo organizacional, es muy bueno. Lo pueden buscar y si lo quieren tener, yo lo tengo en PDF, se los puedo subir. Creo que está arriba del portal, lo subí hace tiempo. Eh, los puntos de control, que es el tema de esta lámina, eh, se ocupan muchas veces para hacer también evaluación. eh, y hay ciertas cosas que particularmente de los gerentes se esperan y se debieran medir en cuanto a cómo planifican y también cómo organizan. Y esos puntos son los que están planteados ahí con estas preguntas, ¿no? Si tiene metas de corto plazo y metas de largo plazo para la unidad que está gerenciando, por ejemplo. ¿Mm? Eh, o sobre delegación de autoría, que era uno de los temas que veíamos hace un rato. O sobre la toma de decisiones, que es una de las cosas que más se espera que haga un gerente. Eh, con la retroalimentación que debe tener un buen gerente, un buen líder con la gente de su equipo. Eh, y para una persona, trabajador cualquiera, de manera más general, eh, yo traigo desde mi casa un montón de cosas, digamos, en mi persona, físicas, visibles, tangibles y las invisibles, eh, valores, personalidad, competencias, etcétera. Y eso conforma un perfil personal que se va a desarrollar en la medida en que yo tenga claras metas personales y profesionales, ¿no? Y si hago un análisis, aquí está planteado como un FODA, fortalezas y oportunidades y debilidades y amenazas, yo puedo hacer un buen mapa de mis opciones profesionales, y de ahí tomar mejores decisiones. Eh, nosotros todos como trabajadores debiéramos hacer ese ejercicio para ver cómo nos vamos alineando con lo que quiere la empresa de nosotros y para maximizar las probabilidades de acercarnos a donde queremos llegar, digamos, si es que tenemos metas profesionales a lograr. Em, y en la medida que yo me desempeñé bien en mi trabajo y salí bien evaluado, la empresa me va a querer mantener y para eso me va a pagar un salario atractivo, eh, u otros incentivos económicos eh, ocasionales o esporádicos o por cumplimiento de metas o comisiones, bonos, digamos, todo eso va en una recompensa económica y directa y luego hay recompensas económicas que son indirectas, como por ejemplo las prestaciones sociales. eh, eh, Está por ley en Chile que la empresa me tiene que pagar gratificaciones y aparte
horas extras, eh, en algunos tipos de trabajo, eh, movilización, alimentación, bueno, las vacaciones, eh, etcétera. Esas son obligatorias. Y después hay otro tipo de recompensa que es económica, pero que además es voluntaria. Y la empresa podría aumentar mi nivel de satisfacción si es que las ocupa, ¿no? Eh, Algunos tipos de premios, bueno, prestaciones sociales y un montón de cosas extras que sobre todo a mediados del siglo pasado y en algunos casos hasta bien entrado el siglo XX las empresas solían hacer, como por ejemplo, y cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, como ayudarme en mi casa. Habían empresas, y todavía deben haber empresas que les daban casa a los trabajadores. Ese es un ejemplo. Y después hay un montón de posibilidades en cosas que no son monetarias, que no son económicas. Eh, y eso tiene que ver con el enriquecimiento del puesto eh, y con el ambiente de trabajo. Y ahí están las listas. O sea, mientras más flexible sea mi trabajo, más cómodo me voy a sentir. Mientras más propósito y significado represente para mí el trabajo, más motivado, más vinculado, más camiseteado me voy a sentir. Algunas personas necesitan autonomía, bueno, van a querer quedarse en ese trabajo si la empresa se las da. Y así, bueno, cosas más materiales, digamos, que haya una buena área de descanso, que haya una cafetería rica y cómoda, etcétera. Eso son cosas que se pueden dar. Eh, en cuanto a sueldo, y vamos a pasear rápido por esto un poco, eh, va a depender. Primero, de qué cargo estoy ocupando, de la política de, de sueldos que tenga la empresa, de la capacidad económica que tenga la empresa, del desempeño que esté teniendo, todos como factores internos y también va a depender de factores de afuera. Si hay una recesión, va a probablemente generar mucho empleo eh, y no va a salir fácil pedir un aumento de sueldo. Mucho desempleo, quise decir, ¿no? Incluso hay empresas, yo conozco un caso bien cercano que me contó la persona que durante la pandemia les bajaron el sueldo porque perdieron cualquier cantidad de clientes que no pedían trabajo, no pedían proyectos. Y esas personas, bueno, quizá, no sé, eso es discutible, ¿eh? Moralmente, no sé, pero pasa y se hace. Es que es mejor que te bajen el sueldo a que te echen, te despidan, ¿no? Y era muy difícil encontrar otro trabajo durante la pandemia. Ya es difícil hoy día, sobre cierta edad sobre todo. Ese es un ejemplo. Em, Tengo que mover acá para poder ver entero. Am, Desde mi humilde punto de vista, esto es mucha teoría para decir que el sueldo depende de muchas cosas. Eh, en general, cada cargo debería tener una valorización, o sea, al menos un rango entre los cuales con valor mínimo y valor máximo el sueldo se mueve. Eh, Además, esos cargos están clasificados. Hay una jerarquía de niveles de rango dependiendo de la responsabilidad o de la autoridad que tiene cada cargo. Y siempre una empresa tiene que tener puesta una antena hacia afuera.
para ver cuánto está pagando el mercado. Y afortunadamente hay estudios de sueldo, al menos cuatro que yo conozco, que son públicos. Y con eso la empresa define lo que llama como la política salarial, ¿no? Eh, que describe y contiene cómo una persona a lo largo de su carrera puede ir subiendo por el organigrama y ganando más. Eh, Se despide aquí el director de departamento que a esta hora salen en la UPLA, creo. Eh, entonces, eh, hay distintos métodos de evaluación de cargos, desde lo básico. eh, eh, yo me fijo en el puesto como un todo y por sí mismo, o lo comparo con otros puestos, o lo sitúo en algún rango dentro de una escala. Y por supuesto, no todo es cuantitativo, si bien voy a querer va- hacer una valoración en base a factores, indicadores, puntos, métricas, etcétera. También hay factores intangibles o no cuantitativos, eh, categoría, jerarquización son algunos ejemplos. Y ¿qué significa esto? Eh, Cuando nos dice el libro el puesto como un todo, eh, y ocupa un esquema de comparación, yo puedo mirar el lugar dentro de la jerarquía, o puedo mirar o sea, eso sería comparar el puesto con otros puestos, o puedo mirar el puesto de acuerdo a categorías determinadas o criterios eh, en cuanto a, por ejemplo, responsabilidad o cantidad de gente a cargo, eh, y desde ahí hacer puntuaciones y valoraciones. Eh, en cuanto al contenido de cada cargo, bueno, uno se fija en lo que se hace, en qué momento, de qué manera, en qué lugar y por qué se hace, ¿no? Yo siempre parto al revés de lo que está aquí. Para mí lo que manda es el por qué, el objetivo del puesto. Lo demás es más, para mí va después, nomás. No, no quiero decir secundario, pero ya lo dije. Entonces uno analiza el puesto de acuerdo a estas preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué? ¿No? Y establece un nivel de salario de acuerdo a esa valorización, usualmente con rangos, límite inferior y superior, como lo veíamos. Y usualmente también se dejan en la estructura jerárquica puestos como de referencia o niveles de sueldo de referencia para distintos niveles jerárquicos. Entonces, bueno, si es por la categoría, uno podría tener puestos especializados, calificados, pero no tan especializados, y puestos no calificados. Que lo que esta estructura ya define o da una idea del nivel de salario que va a recibir la persona que ocupe cada categoría. Eh, y dentro de cada categoría van a haber variaciones o pueden haber variaciones de sueldo entre los umbrales, los límites inferior y superior. Y ojalá haya movilidad.
¿no es cierto? Una persona que entró porque no tuvo más educación que cuarto medio a hacer un trabajo no calificado, si le pone esfuerzo y hace que su jefe lo vea y lo valore de verlo porque hace su pega bien, yo quiero creer, y hay alguna estadística que muestra que Chile está teniendo uno de los índices de movilidad social más altos de la región, que esa persona va a pasar a otra categoría de puestos, ¿no? Porque la misma empresa lo puede capacitar. Eh, bueno, aquí hay un ejemplo para dos puestos sin mayor calificación, aseo y recepción, y una comparación de los factores que se le piden a cada uno. Entonces, dice aquí, yo no sé si comparto necesariamente y tampoco me voy a poner a discutir, pero dice aquí que el encargado de aseo se fomentan mayormente los requisitos físicos y el recepcionista ciertas habilidades que me imagino tendrán que ver con atención de público. Eh, y aquí hay una estructura de sueldo eh, que muestra cómo se compone el salario final, ¿no? Esto en la práctica yo no sé si hay muchas empresas que lo tengan así tan detallado. Lo que me ha tocado a mí ver, que es muy poco, no lo tiene, sí, desglosado con eso, pero se puede hacer. Eh, entonces lo que están haciendo aquí es valorar el puesto según estas categorías. Requisitos mentales, habilidades, requisitos físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo. Y para cada uno, según la evaluación, se establecen niveles de sueldo. Y la composición de toda esta valorización da lo que recibe la persona a final de mes. Eh, y finalmente, no sé si finalmente, pero nos quedan 10 minutos y vamos a terminar con esto porque ya son... Creo, ¿a qué hora termina el periodo uno 2 3 4 y 5? ¿No? Estamos terminando el periodo 5. No me puedo pasar más del periodo 5. A ver, administración de empresas. No, yo tengo una hoja en Excel que la tengo abierta que se llama Haciendo clases y el horario de ustedes va hasta las 4:15, así que ya nos pasamos. Tengo que terminar acá. Bueno, que se corte el Zoom, que no le queda nada. Y desarrollo es entonces la expresión de lo que me quiere la empresa porque he trabajado bien y va a seguir invirtiendo en mí porque le interesa que yo rinda más, ¿ah? Y porque intuye que yo puedo hacer más de lo que he estado haciendo, visto así desde el punto de vista de la empresa, que es una fría mirada, digamos. Nosotros ya sabemos, buscamos algo distinto, ¿no? Y de ahí la tensión que hay entre empresa y trabajador y que se resuelve, entre comillas, con el contrato social. Eh, entonces, yo voy a tener la posibilidad de ir creciendo en la empresa si es que hago las cosas bien. Eh, en todas estas categorías o dimensiones. Eh, y yo puedo prever, yo puedo incluso armar mi carrera y puedo incluso hablarla con la gente que tengo arriba eh, para planificar paso a paso cómo yo puedo ir subiendo, ¿no? ¿Qué, qué tiene que hacer o qué hace de bien una persona en mi trabajo para que sea considerada en una promoción? O visto desde otro punto de vista,
¿qué tiene la persona que está en el cargo de ascenso que le permite desarrollar bien ese puesto? ¿No? Entonces, si yo me hago esas preguntas y logro responderlas bien, tengo un mapa. Con la identificación de lo que me falta, yo puedo visualizar y hacer lo que tengo que hacer para cubrir las brechas y hacerme mejor candidato para para un ascenso. O para pedir, bueno, y para pedir las capacitaciones que hacen falta entre medio. Eh, por ejemplo, un caso que es un poco burdo, pero que igual sirve para reflejar lo que estamos hablando. Alguien que trabaja en venta, un vendedor, tiene como meta vender 1000, pero solo vendió 800. Y puede ser que eso se deba a que, bueno, hay muchísimos factores, ¿no es cierto?, internos y externos. Pero si fue, por ejemplo, por una meta mal fijada, que era demasiado ambiciosa, poco realista, a lo mejor como decisión de ahí de desarrollo se puede instruir que se imparta un curso de elaboración de proyecciones de venta. O bien podría ser conflicto con otros vendedores o con jefes de venta, eh, y de ahí se puede instruir que haya una capacitación de manejo de conflictos. Eh, en realidad yo les dije al principio y me parece mucho más apropiado eh, diseñar el plan de capacitación de acuerdo a las competencias que me faltan. Y eso se detecta por el desempeño. Pero no hay que ser tan rígido y hay que tener una puerta abierta para incluir en el plan de capacitación o desarrollo de las personas estas cosas más coyunturales también. Eh, y bueno, eh, para el desarrollo implica cambio y la capacitación es un agente de cambio. Y el cambio es difícil. Todos nos resistimos. Y el cambio para que opere, aparte de la capacitación misma, sufre un proceso general bien conocido que parte con un descongelamiento de la situación que tengo hoy día en equilibrio, sin perturbación, con tranquilidad, comodidad, la zona de confort. Y se me van a pedir cambiar y si voy a tener que cambiar, primero tengo que eh, descongelarme para después poder moverme y una vez que alcance el cambio que está solicitado, me voy a poder recongelar de nuevo, o sea, acostumbrarme a una nueva zona de confort. ¿Ah? Eh, y bueno, aquí hay toda una teoría sobre el cambio que yo resumo en una lámina que estoy buscando. Y no sé si la dejé más adelante o no la dejé, pero cualquiera sea el caso, la voy a actualizar si es que me falta. Pero que básicamente resume lo que dije recién. Descongelar, operar el cambio y volver a congelar. Entonces, el cambio se hace necesario cuando yo identifico un problema, yo tengo que hacer un diagnóstico y descubrir lo que falta, la brecha, y eso lo converso con, con el equipo y con el área de desarrollo organizacional o al menos de recursos humanos si la empresa no tiene un área de desarrollo organizacional y se desarrolla una estrategia para implementar o sea, primero se visualiza cuál es el cambio que hay que hacer y se desarrolla una estrategia para implementarlo. Y se va midiendo en un proceso iterativo para ver si es que finalmente se logró implementar bien ese cambio. Y eso es todo por hoy. Miren, llegué al final. Ya.
Qué bueno que alcancé en los minutos que me deja Zoom. Se va a cortar en cualquier segundo. No sé, Catalina, si tiene alguna pregunta. Voy a ver cómo rescatar los enlaces de las grabaciones y los voy a publicar también, ¿ya? Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. No llegó nadie más, pero voy a asumir que van a poder ver las grabaciones. Ya, bueno. Pero eso lo repetí. O sea, no hay nada que haya quedado, que no haya dicho después cuando ustedes estuvieron.